eres hijo de una ramera. Una ofensa muy fuerte. En ningún momento tuvieron ni un poquito de consideración, ni pensaron en la vida de Jefté. Lo pisotearon, pasaron sobre su dignidad, aunque no tenía ninguna culpa. Era responsable. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Miren lo que hicieron los hermanos, los medios hermanos con Jefté. Lo llevaron a una situación donde Jefté se vuelve líder de unos asaltantes, porque se dedicó a robar en los caminos de aquel país. En aquel tiempo se hizo de un grupo de hombres perversos, ociosos, que salían con él. Pero tomó una actitud de defender al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan ustedes cuando David iba huyendo? Porque lo perseguían para matarlo. Y en una ocasión, Nabal esquiló sus ovejas y celebró, porque se celebraba la esquilada de las ovejas y levantar cosecha y todo esto. Y David había estado cuidando a los pastores de Nabal y el ganado de Nabal. Y cuando llegó ese momento, David mandó a unos siervos a decirle a Nabal: da a tu siervo algo de comer. Pregunta a tus pastores, yo he cuidado de ellos, ni una oveja se ha perdido, he cuidado tu ganado, y hoy que estás de fiesta, dame algo. Y David, ¿y quién es David? Ser un esclavo que huyó de su amo. ¿Y cómo le voy a dar yo? Y le había cuidado sus ovejas a sus empleados. Bueno, y conocemos la historia, y finalmente Abigail, la mujer de Nabal, descendió por el camino y llevó alimentos a David. Jefté hizo lo mismo. Cuidaba de Israel, y como era un hombre, dice, de fe, valeroso, o sea, valiente, y era un hombre esforzado. Llama la atención, hermanos, y contrasta ver que una clase de gente como Jefté, con antecedentes que lastimaban su persona, su personalidad, no toma venganza en contra de ellos, sino que apoyaba a Israel. Y dice, aconteció que andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Amón hizo guerra contra Israel. En Jueces 10:10 se nos dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Están diciendo a Dios los israelitas. ¿Por qué? Porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y ellos mismos le están confesando. O sea que después de 18 años de opresión amonita, los israelitas mostraron verdadero arrepentimiento. Pero la respuesta de Dios a ellos fue la que dice el versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré. Los dejó a merced de Amón. La razón, idolatría. La razón, apostasía.
Los israelitas habían vuelto a adorar a Baal y a Astarot, lo que despertó la ira de Dios. El Dios de los judíos, que los hizo que comenzara una guerra entre ellos y los filisteos y los amonitas. Eso lo dice Jueces 10, 6 y 7. Veamos el texto. Jueces 10, 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Terrible, espantoso, hermano, que el pueblo de Israel haya ido a servir a toda clase de dioses y dejó al verdadero Dios. No le sirvió a Dios, al que los había socorrido, les había ayudado, los había bendecido. Lo dejaron. Eso hizo, dice, que se encendiera la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Y en este caso, Jefté tiene que enfrentar a Amón. Y vamos a ver la historia. Miren, es una historia muy bonita, muy interesante del pueblo de Israel y que nos deja una lección importante a nosotros. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. ¿Se recuerdan ustedes que Jefté huyó? Porque sus hermanos lo echaron prácticamente. Se fue y allá tenía un grupo de ociosos, de gente delincuente, que a pesar de ser gente de esas características, siempre Jefté mantuvo el temor de Dios. O sea, yo no encuentro en la Biblia, no pude encontrar en qué momento Jefté fue educado en la ley de Dios y aceptó a Jehová como su Dios y le servía a Dios. Despreciado por su familia, por sus hermanos, pero amaba a Dios, cosa que no hacían los hijos de matrimonio, ni Galaad siquiera. Entonces los ancianos, ante la amenaza de guerra de los amonitas, mandan a los ancianos a buscar a Jefté para que venga a defenderlos. Dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. ¿Por qué mandaron a llamar a Jefté? ¿Por qué en Israel no había un líder que enfrentara a los amonitas? Gente cobarde, gente que solo pensaba en sí mismo, que no quería correr riesgos y que era mejor exponer a la muerte a alguien que odiaban. ¿A qué no nos expone a nosotros? Llamemos a Jefté. Sí. Y se muere y no perdemos nada, han de haber dicho: es el hijo de la ramera. Lo miraban con desprecio. Para que él pelee contra los hijos de Amón. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pablo estaba pensando, creo, entre muchas cosas, en Jefté cuando escribió a los Corintios en su primera epístola, capítulo número 1. Pero vea que decía la escritura. Israel manda a los ancianos a traer a Jefté para que los defienda. Pero la escritura decía en Deuteronomio 23:2: no entrará bastardo en la congregación de Jehová. Qué duro. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Pero
Pero los ancianos fueron a llamar a Jefté. ¿Y era Jefté bastardo? ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué sí? ¿Quién es un bastardo? Solo los no reconocidos. Los que nacen fuera de matrimonio, aunque estén reconocidos. Hijo bastardo nacido de una unión no matrimonial. ¿Estaban equivocados entonces los judíos al mandar a traer a Jefté? ¿Estaban violando este principio? ¿Estaban violando? Sí. Solo uno contestó. ¿Lo estaban violando? Lo que pasa es que otra vez Sí. traemos jueces, ley, Deuteronomios, gracias. ¿Qué condición pone ese versículo? Hasta la 10ª generación, carajo. ¿Puede Dios contradecirse? No. Si Dios visita a Jefté y lo llena de su poder y no llenaba el requisito, Dios sería mentiroso porque diría una cosa y hace otra cosa. Lo que quiere decir es que Jefté ya rebasaba la 10ª generación. Si no, Dios no hubiera obrado ni hubiera usado a Jefté, porque la gente tuviera motivo para decir, ya vieron que la Biblia dice una cosa, pero el mismo Dios de ustedes hace otra cosa. Y nos dejarían avergonzados al saber que estamos siguiendo a un Dios que dice una cosa y hace otra cosa. Pero no fue así. 7 dice, Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Por ahí un refrán del mundo dice que la venganza es dulce, ¿va? Pero no hay venganza aquí. Ni la venganza nunca es dulce. Hermano, perdón, yo me quedé con duda todavía porque era de la 10ª generación. Igual yo. ¿Por qué rebasó la 10ª? ¿De dónde lo sacaste? Porque la historia. Cuando alguien se relacionaba con una persona fuera de matrimonio y tenía hijos, se empezaban a contar las descendencias. Entonces Jefté ya rebasaba la 10ª descendencia, entonces hasta la 10ª descendencia ya podían entrar a la congregación. O sea, no era un mandamiento eterno, sino que daba oportunidad hasta después de la 10ª generación ya podían entrar. Pero él era hijo. Sí, era primera. O sea, era primera generación. Pero Galaad era una generación, el padre de Galaad era otra generación, el abuelo de él era otra generación. O sea, venían por generaciones de la familia. O sea, no se contaba del momento en que se No. pecaba, No, sino para atrás. sí, O sea, que correcto. cada alfa que rompió con la regla. Correcto. Correcto. O sea, tendríamos que ir a buscar la genealogía de Galaad y buscar en la Biblia y establecer en la Biblia desde dónde arrancaba la primera generación hasta llegar a la 10ª para ver que Jefté estaba, digamos, en la 11ª generación de la ascendencia de su familia. De no haber sido así, ahí habría un error tremendísimo de que Dios mismo hubiera respaldado a Jefté cuando él mismo había sancionado que eso no se podía hacer. No podía entrar nadie a la congregación de Jehová si no era después de la 10ª generación. O sea, si en la primera generación hubiera habido alguien que tuviera una relación fuera de matrimonio, ese no podía entrar a la congregación nunca, ni la siguiente, ni hasta la 10ª. La 11ª ya podía entrar a la congregación de Jehová.
no se cuenta de Jefté para abajo, porque obviamente ahí sí estaríamos en un grave error. O sea, quien lo interpreta así, entonces le va a achacar a Dios de que él no cumplió lo que decía Deuteronomio, lo que él mismo estableció, él lo violó. Y eso, imposible. Hermanos, cuando uno estudia la Biblia, tiene que usar también el razonamiento y buscarla en la historia. Porque si no, no le encuentra una explicación a esto y nosotros mismos estaríamos en el derecho de cuestionar la palabra de Dios. Es decir, no, la Biblia no es la palabra de Dios. Miren, ahí está un ejemplo. Y la Biblia es inerrable. No tiene error. La Biblia es infalible. No falla. Dios es inmutable. Dios no cambia. Lo que Él dice, se tiene que hacer. Pero en su misericordia dejó establecido que después de la 10ª generación ya podía entrar a la congregación. Entonces dice, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Tenía razón Jefté. Y no tiene ningún empacho en hacerle ver sus sentimientos. Es que sus hermanos lo habían marcado, lo habían estigmatizado por ser hijo de una mujer no deseable en la congregación de Israel. Pero él no tenía la culpa. Sin embargo, en la soberanía de Dios, él dispuso que Jefté fuera un hombre valiente, esforzado. Cualidades o características que solo Dios puede dar a una persona. Y no se las dio a los hijos de matrimonio. Porque si hubiera habido un valiente, un esforzado,